Don Ramón vivía solo en su pequeña casa de adobe en la cima de la colina. El lugar, remoto y silencioso, llevaba la marca del tiempo y la soledad. Las paredes, desgastadas por el viento y la lluvia, aún conservaban ecos de viejas risas. De momentos que nunca volverían. Él, un hombre de 85 años, ya acostumbrado a la soledad, no le importaban los comentarios de sus vecinos, que lo veían como un anciano solitario. Para él, la soledad no era algo triste, sino una forma de preservar su paz. Su vida era sencilla y tranquila, guiada por la rutina del campo y el cuidado de su pequeño jardín. Allí cultivó lo que pudo, algunas plantas de frijoles, un limonero, algunas hierbas aromáticas. Sus posesiones materiales eran pocas, pero todas ellas tenían para él un inmenso valor. ¿Eso era lo que yo tenía? Se despertaba temprano, antes del amanecer, para regar las plantas, un ritual diario que daba sentido a sus días. Don Ramón sabía lo que era el hambre. En su juventud pasó por momentos de extrema dificultad cuando tuvo que pedir ayuda a otros para sobrevivir. Esta experiencia le dejó una profunda impresión. Así que cuando alguien entraba por su puerta, no dudaba en ofrecerle lo que tenía. Lo poco que tenía, lo sabía. Podía ser todo lo que alguien más necesitaba. Aquella tarde, como tantas otras, don Ramón estaba en su casa, sentado en la mecedora, viendo caer la noche. El cielo se tiñó de tonos anaranjados mientras el suave viento soplaba entre los árboles. De repente, oyó un ruido en la puerta. Era un hombre joven, cansado y sucio, con los ojos profundamente marcados por la fatiga. Al verlo, don Ramón supo inmediatamente que necesitaba ayuda. El joven, llamado Luis, estaba exhausto. Había caminado durante días sin ningún lugar a donde ir. Sin comida, sin fuerzas. Sus ojos reflejaban el dolor del caminar solitario. Don Ramón lo recibió sin vacilar. Aunque sabía que su despensa estaba casi vacía, el anciano ofreció lo poco que tenía, un poco de sopa, un trozo de pan. No tenía mucho, pero lo poco que tenía lo compartía. Entra, joven, y descansa. No tengo mucho, pero lo que tengo será tuyo también, dijo don Ramón, sin pedir nada a cambio. Mientras Luis comía, don Ramón observaba en silencio. El joven tenía hambre. Pero también había algo en su expresión que indicaba más que solo hambre física. Luis estaba perdido, no solo en el camino, sino en la vida. Y allí, en aquella casa sencilla, encontró algo más importante que la comida. Bienvenida. La generosidad de don Ramón era un reflejo de algo que él conocía muy bien: la vida tiene sus altibajos. Y lo que realmente importa es cómo tratas a los demás cuando estás en una situación difícil. La noche transcurrió tranquilamente y Luis durmió en la pequeña habitación de invitados. Don Ramón, en su mecedora, sintió algo diferente esa noche. El viento todavía susurraba entre los árboles. Pero ya no se sentía solo. El simple acto de ayudar a alguien parecía llenar ese vacío que había llevado durante tantos años. Tal vez, pensó, la bondad que había repartido a lo largo de su vida estaba regresando a él de maneras que nunca imaginó. Al amanecer, don Ramón se despertó temprano, como siempre, pero esta vez algo era diferente. Cuando entró a la cocina para preparar el café, notó que Luis aún dormía profundamente, quizás por primera vez en mucho tiempo, teniendo un sueño tranquilo. El anciano se acercó a él y por un momento observó el rostro del joven. Había algo en su expresión que mostraba paz, como si finalmente hubiera encontrado algún alivio. El desayuno era sencillo, como suele ser don Ramón: un poco de pan duro, un huevo y unas hierbas frescas. Sabía que la comida escaseaba, pero estaba dispuesto a compartir lo que tenía. Cuando Luis despertó sintió una repentina vergüenza. No sabía cómo agradecerle tanto cariño. No hay por qué dar las gracias, hijo mío, respondió don Ramón con una dulce sonrisa. A veces la vida nos pone en el camino de quienes necesitan ayuda, y nuestro deber es dársela. Lo que ocurrió después fue simple, pero transformador. Luis, que había llegado a casa de don Ramón derrotado, ahora empezaba a encontrar algo que creía haber perdido para siempre: la esperanza.
Pasaron la mañana juntos, trabajando en el pequeño jardín. Don Ramón enseñó al joven cómo cuidar las plantas y la importancia de tratar la tierra con respeto. La tierra, dijo, siempre devuelve lo que le damos. Quizás no sea mucho, pero es suficiente. Luis estaba pasando por un momento difícil en su vida. Había abandonado su ciudad en busca de trabajo y donde quiera que iba parecía que la suerte no estaba de su lado. Cada puerta cerrada era un golpe a su autoestima. Pero allí, con don Ramón, encontró algo que no sabía que buscaba: pertenencia. Por primera vez en mucho tiempo, Luis sintió que tenía algo que valía la pena hacer. Sintió que sus manos todavía podían trabajar, que todavía tenía un propósito. Don Ramón y Luis pasaron el resto del día juntos. El anciano le enseñaba lecciones sobre la vida, mientras el joven escuchaba atentamente, absorbiendo todo como si fuera su última oportunidad de aprender algo. La generosidad del anciano conmovió profundamente el corazón de Luis, quien se sintió avergonzado de no tener nada que ofrecer a cambio. Pero don Ramón no exigió nada. Sabía que la verdadera recompensa a la generosidad no viene de las cosas materiales, sino del bien que uno hace a los demás. Cuando el sol comenzó a ponerse detrás de las montañas, Luis se ofreció a ayudar a don Ramón con las tareas de la casa. Barrió el suelo, arregló la silla rota e incluso intentó arreglar el techo, que tenía algunas goteras. Don Ramón observó al joven con una sonrisa en el rostro. Esa noche, mientras compartían una comida sencilla, el anciano supo que la presencia de Luis había iluminado su hogar de una manera que no podía explicar. Sin embargo, el joven sabía que no podía quedarse para siempre. Al día siguiente, se preparó para partir, a pesar de toda la amabilidad y acogida que había recibido. No quiero ser una carga para ti, dijo. Don Ramón lo miró con expresión de comprensión. Nunca fuiste una carga, Luis. La casa también es tuya cuando la necesites. Aún así, el joven decidió seguir su camino con la promesa de que algún día, de alguna manera, retribuiría la generosidad. Sin embargo, algo inesperado ocurrió ese día. Cuando Luis se iba, vio algo inesperado: un manantial de agua brotaba en tierra seca, donde antes no había crecido nada más. El anciano, sorprendido, corrió hacia allí, sintiendo que sus manos temblaban al tocar el agua. Era algo que parecía imposible. ¿Un verdadero milagro? Lo que antes era árido, ahora se volvió fértil. La primavera había llegado como respuesta a la bondad que don Ramón había repartido a lo largo de su vida. Luis, con los ojos llenos de incredulidad, explicó cómo encontró el manantial. Iba caminando perdido en sus pensamientos y cuando vio el agua no lo podía creer. Pero cuando se acercó, vio que era real. Eso cambiará todo. Señor, dijo Luis, ahora tendrás más comida, incluso podrás vender el excedente en el mercado. Don Ramón, sin palabras, se quedó mirando el agua, intuyendo que algo profundo estaba sucediendo. Sabía que el agua no era una casualidad. Fue una recompensa. Una bendición por su vida de generosidad. Conmovido, don Ramón agradeció a Luis. Has traído una gran bendición a mi vida, dijo el anciano abrazando al joven. Pero Luis, humilde, no estuvo de acuerdo. No, señor. Esto no es para mí, es para ti. Te mereces esto. Agradecido y con el alma ligera, don Ramón sintió que algo había cambiado irreversiblemente. Aquella casa, aquel lugar aislado, ya no era solo un lugar de soledad. Ahora era un hogar lleno de vida, abundancia y, sobre todo, bondad. Esa noche, mientras observaban juntos el fluir del agua, don Ramón le hizo una propuesta a Luis. Este manantial no es solo mío. Es nuestro. El joven, conmovido por aquellas palabras, sintió que había encontrado no solo un hogar, sino una familia. Don Ramón, con la sabiduría de su edad, sabía que el bien que daba al mundo de alguna manera volvía a él. Pero no como un premio, sino como una manera de llenar tu vida de propósito y significado. A partir de ese momento,
Don Ramón y Luis compartieron no solo la primavera, sino también el compromiso de cuidarse el uno al otro. El anciano sabía que, por difícil que hubiera sido la vida, nunca había estado realmente solo. Siempre tuvo algo muy valioso, la capacidad de creer en los demás, de ayudar, de compartir. Luis, por su parte, no estaba seguro de lo que le deparaba el futuro, pero sentía que algo fundamental había cambiado dentro de él. Ahora sabía que no importaba lo difícil que fuera el camino. Siempre habría algo bueno esperando a aquellos que creían en el poder de la bondad. Ya no estaba perdido. Había encontrado un nuevo propósito. Y fue así, con el corazón ligero y renovado, que Luis y don Ramón comenzaron a caminar juntos, seguros de que, con fe y generosidad, la vida siempre encuentra la manera de devolver lo que damos al mundo. Y así, don Ramón y Luis continuaron recorriendo el camino juntos, con una fe inquebrantable en el poder del bien. Con el paso del tiempo, la primavera floreció y con ella sus vidas se transformaron. Don Ramón, con su sabiduría, siempre supo que el secreto de la vida no estaba en la acumulación de bienes materiales, sino en la capacidad de dar y creer que el universo, en su misterioso equilibrio, nos devuelve lo que sembramos. La fe, más que una creencia abstracta, se manifiesta en pequeñas acciones cotidianas. Don Ramón, con su sencillo gesto de acoger a Luis, demostró que, a veces lo que más necesitamos no son riquezas ni respuestas, sino una mano tendida y un alma dispuesta a creer en el bien. Sabía que la vida podía ser seca y desafiante, pero que con fe, incluso el terreno más seco podía producir frutos inesperados. Y fue con la fe que Luis, antes perdido, encontró el propósito y la fuerza para seguir adelante. Ahora sabía que, no importaba lo duro que pareciera el mundo, la bondad, sembrada con amor, siempre florecería en algo más grande de lo que nadie pudiera imaginar. Porque al final, lo único que necesitas es creer en la bondad, creer en los demás, creer en ti mismo. Y así, con el corazón lleno, don Ramón y Luis caminaron uno al lado del otro, confiados en que, con fe, cada paso dado en el presente es promesa de un futuro mejor. Sabían que la vida, aun con sus dificultades, siempre encontraría la manera de recompensar a quienes, con corazón generoso, creen en el poder de la transformación y la superación.